Hoy vamos a explorar un texto que, bueno, cuando apareció causó una auténtica conmoción, ¿eh? El Evangelio de Judas. Uf, sí, un documento fascinante. Antiguo, polémico, lleno de misterio. Viene de los primerísimos siglos del cristianismo. Y lo más fuerte es cómo le da la vuelta a la figura de Judas Iscariote. Totalmente. El traidor por excelencia durante casi 2000 años. Pues este texto plantea otra cosa. Vamos a meternos a fondo en esta historia, que es real, y que mezcla fe, historia, poder. Eso es. Nos basaremos solo en lo que dicen las fuentes sobre este Evangelio, para entenderlo bien. Exacto. La idea es desgranar el documento, cómo se encontró, qué dice, su contexto, bueno, todo su significado. Queremos ofrecer una visión clara de sus distintas caras y de su impacto, ¿no? Siempre desde las fuentes que hemos manejado. Eso es. Vale, pues al lío. Empecemos por el descubrimiento. ¿Cómo y dónde apareció? Porque esto no es una novela, es un hallazgo real. Realísimo. Y con una historia detrás. A ver, nos vamos a los años 70, Egipto, cerca de Elminia. Ajá. Unos campesinos, parece ser, lo encontraron de casualidad, en una cueva, en una tumba olvidada, en pleno desierto. Increíble. Y el texto estaba en copto, que era la lengua de los cristianos de allí, derivada del egipcio antiguo. Y no era un rollo, era un códice. Un libro, vamos. Sí, un libro antiguo de papiro cosido. Y había estado enterrado, pues calcula unos 1700 años. Madre mía, 1700 años. Pero creo que desde que lo encontraron en los 70 hasta que se hizo público, el manuscrito tuvo un viaje complicado, ¿no? Casi se pierde. Uf, sí. Esa parte es de película de verdad, una odisea. Después del hallazgo, cayó en el mercado negro de antigüedades. Ahí empezamos mal. Claro, pasó de mano en mano, viajó de Egipto a Europa, a Estados Unidos. Durante décadas estuvo guardado fatal. ¿Fatal cómo? Pues en sitios inadecuados. Se habla de una caja de seguridad, en un banco, incluso en un congelador. En un congelador, no me digas. Sí, imagínate el daño para el papiro. Se volvió quebradizo, se rompió en 1000 pedazos. O sea, estuvo a punto de desintegrarse por completo. ¡Qué barbaridad! ¿Que algo tan valioso casi desaparece así? ¿Y cómo se salvó? Pues fue un esfuerzo enorme, y de mucha gente distinta. A principios de los 2000 lo compró una fundación suiza, la Macenas de Arte Antiguo, Ajá. y ahí fue clave la colaboración con la National Geographic Society. Reunieron un equipazo internacional, expertos en copto, conservadores, historiadores. Un trabajo de chinos, imagino. Totalmente. Era como un puzzle de más de 1000 fragmentos, algunos minúsculos. Había que estabilizar el papiro, que estaba frágil, ¿no? Lo siguiente, descifrar el copto, traducirlo, entenderlo. Tecnología a punta, supongo. Sí, usaron fotografía multiespectral para leer partes que a simple vista eran ilegibles. Fueron años de trabajo. Y todo culminó con la publicación mundial en abril de 2006. Y claro, esa publicación armó revuelo. Imagínate. Mediático, académico. Un bombazo. Debates por todas partes. En círculos religiosos, históricos, entre la gente de la calle. Normal. Es que, de repente, el malo malísimo de la historia, pues resulta que tenía otra versión. Y eso mueve los cimientos, ¿no? Totalmente. Removió muchas ideas que dábamos por sentadas. Para entender bien por qué fue tan polémico, tenemos que viajar un poco. Vamos al siglo II después de Cristo. Se cree que el original griego es de esa época, aunque la copia copta sea posterior. ¿Cómo era el cristianismo entonces? ¿Ya era una cosa unificada? Que va, para nada. El siglo II fue un hervidero, una diversidad de ideas y prácticas dentro del cristianismo primitivo que hoy nos cuesta imaginar. O sea, no había una única verdad oficial. No había una ortodoxia fijada, ni un Nuevo Testamento como el de hoy. Había muchas comunidades cristianas, dispersas, cada una interpretando a Jesús, su mensaje, a Dios, la creación, a su manera. Era un momento muy creativo y a veces muy conflictivo. Y en medio de todo eso estaban los gnósticos. Este evangelio es gnóstico. ¿Qué era lo suyo? ¿Eran como una secta cristiana más? Es más complejo. El gnosticismo fue un movimiento religioso y filosófico muy amplio, no solo cristiano, aunque hubo muchas corrientes gnósticas que sí se mezclaron con el cristianismo. ¿Y qué les unía? Lo central era la gnosis. Que significa conocimiento en griego, ¿no?
Exacto, pero no un conocimiento de estudiar libros, ¿eh? Era una revelación, directa, intuitiva, que te cambiaba por dentro, sobre quién es Dios de verdad, cómo es el universo, y sobre la chispa divina que, según ellos, tenemos atrapada dentro. Atrapada. ¿Por qué? Porque creían que este mundo material, bueno, que era defectuoso, incluso una prisión, creado por un Dios inferior, ignorante, el demiurgo lo llamaban. Vaya. El verdadero Dios, el bueno, estaba mucho más allá de todo esto. Pero entonces, si el mundo material era malo o una ilusión, ¿cómo cuadraba eso con el Dios creador bueno del Génesis de la tradición judía y cristiana más común? Ahí está el choque. Para muchos gnósticos, ese Dios creador del Génesis era el demiurgo inferior, no el Dios supremo. Ya veo. Por eso la salvación no era obedecer las leyes de este mundo o de ese creador, sino despertar esa chispa divina que llevamos dentro. ¿Cómo? Con la gnosis. Y así escapar de la cárcel del cuerpo y del mundo material, para volver al reino espiritual del Dios verdadero. Me he entendido. ¿Y el Evangelio de Judas? ¿Es un claro ejemplo de esta visión? Clarísimo. Es gnóstico hasta la médula, en su visión del cosmos, de Dios, de la salvación. Y ojo, esto es importante, esta visión no era la mayoritaria. Claro. Fue muy combatida por otros líderes cristianos que intentaban unificar la cosa, crear una doctrina común, lo que luego llamaríamos ortodoxia. ¿Y se sabe si conocieron este Evangelio de Judas en concreto? Sí, lo sabemos. Fue conocido y condenado muy pronto. Hay un obispo muy importante, Ireneo de León, que escribe hacia el año 180. Me suena, sí. Pues en su obra Contra las herejías lo menciona directamente. Dice que es una historia ficticia de un grupo gnóstico y lo rechaza de plano. Blasfemo, peligroso para la fe. Tela. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué cuenta este Evangelio? Porque no es como los otros, ¿no? No narra la vida de Jesús. Nada que ver. Olvídate de milagros, de parábolas a la gente, de la pasión como en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Entonces, ¿qué es? Se presenta como revelaciones secretas, conversaciones que Jesús tiene solo con Judas Iscariote, en la última semana de su vida, justo antes de la Pascua. Diálogos muy densos sobre la verdad oculta de la realidad. ¿Revelaciones secretas? ¿Solo para Judas? ¿Y los demás discípulos? ¿Por qué él? Esa es una de las claves. Según este texto, Jesús considera que los otros 12, pues que no se enteran, que están ciegos, que no entienden quién es él, ni su mensaje real. Vaya. Hay una escena muy potente. Jesús los ve dando gracias por el pan y se ríe. Se ríe de ellos. Sí, y cuando le preguntan por qué, les dice que no lo hacen por voluntad propia, sino porque a través de ellos alaban a su Dios, refiriéndose al demiurgo, al Dios inferior de este mundo. Durísimo. Y les dice, ninguno de vosotros es lo bastante fuerte para presentarme al hombre verdadero, excepto Judas. A Judas le dice, tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Uf, eso es dinamita pura para la imagen que tenemos. ¿Y qué secretos le cuenta Judas? Pues le revela toda esa cosmología agnóstica que decíamos, el gran reino invisible del Dios verdadero, seres divinos, cómo se creó este mundo material por error, por entidades inferiores. El demiurgo ese. Exacto, aquí lo llama Saklas, o Yaldabaoth, y le habla de que hay almas humanas, una generación especial, que tienen esa chispa divina y no pertenecen a este mundo inferior. Le explica a Judas su propio origen divino y su destino, que está ligado a esas almas superiores. Entendido. Una visión del universo totalmente distinta. ¿Y si Judas es el único que entiende todo esto? ¿Cómo explica este evangelio el acto por el que todos lo conocemos? La entrega de Jesús. Tiene el giro más bestia, el más polémico. En este evangelio, la traición se reinterpreta por completo. ¿Cómo? No es por dinero. Las 30 monedas ni se mencionan, ni por maldad, ni porque estuviera poseído. Según este texto, es Jesús quien le dice a Judas que lo entregue. Que Jesús se lo pide. Sí, es una misión que Jesús le encarga a él y solo a él, porque solo Judas tiene la gnosis, el conocimiento, para entender por qué hay que hacerlo. ¿Y por qué había que hacerlo? Para liberar su espíritu del cuerpo. Exactamente. Para los gnósticos de este texto, el cuerpo físico es una cárcel para el espíritu divino. Jesús, que es del reino de arriba, necesita soltar esa ropa carnal para volver a casa. Claro. Al ser entregado y ejecutado, su espíritu queda libre. Así que Judas, al facilitar eso, no lo traiciona. Al contrario, cumple una orden divina clave,
le hace el mayor favor posible. Está ayudándole a cumplir su misión. Eso es, una misión cósmica de liberación. Judas actúa por obediencia y sobre todo porque entiende algo que los demás no pillan. Se convierte, aunque suene raro, en el discípulo más importante, el más cercano a Jesús. Increíble. Lo fascinante aquí es cómo se invierten los papeles, ¿no? Esta visión gnóstica pone a Judas como el discípulo perfecto, el iniciado en los misterios, el que capta la necesidad trascendente de la muerte física de Jesús. Y choca de frente con la visión que triunfó. Totalmente. La visión ortodoxa lo ve como el traidor, la infidelidad personificada. Son dos visiones que no se pueden reconciliar, del mismo personaje y del mismo hecho. ¿Y el mensaje de fondo para un gnóstico de la época cuál era? Que la salvación viene por saber estas cosas secretas. Ese es el meollo del asunto gnóstico, sí. La liberación del alma no viene por creer ciegamente en dogmas, ni por cumplir leyes, ni siquiera por el sufrimiento de Jesús en la cruz entendido como pago por los pecados. Entonces, ¿de dónde? Viene de dentro, de despertar la gnosis, ese conocimiento revelado que te muestra la verdad sobre el cosmos, sobre Dios, sobre tu propia chispa divina. Si eres de los elegidos, que la tienen, claro, Judas sería el ejemplo de quien alcanza esa gnosis. Ahora entiendo mucho mejor por qué este texto daba tanto miedo a gente como Ireneo y a la iglesia que se estaba formando. Es que lo ponía todo patas arriba. Completamente. Aceptar esto era cargarse la narrativa central de la pasión, muerte y resurrección, como la entendía la corriente mayoritaria. Claro. Cuestionaba a los otros apóstoles, los dejaba de ignorantes. Relativizaba el valor de la muerte en la cruz para todos. Proponía una salvación como elitista, basada en secretos. Y encima le quitaba valor a la creación y al Dios del Antiguo Testamento. Era otra cosa, una alternativa radical que amenazaba la unidad doctrinal y la jerarquía que se estaba montando. Bueno, dejando aparte la polémica teológica, que todavía puede levantar ampollas, ¿qué valor tiene hoy el Evangelio de Judas? Para los historiadores, por ejemplo. Para los historiadores del cristianismo primitivo, de las religiones antiguas, es oro puro, una ventana única y directa a la increíble pluralidad de creencias que había en esos primeros siglos. ¿Nos deja ver cómo pensaban otros cristianos? Exacto. Es un testimonio de primera mano del pensamiento gnóstico cristiano. Antes lo conocíamos sobre todo por lo que decían sus enemigos, como Ireneo. Ahora podemos oír un poco su propia voz, escuchar esos otros cristianismos. Y es muy importante insistir, no es una falsificación moderna, ni una novela. Es un documento antiguo, real. La ciencia, ¿qué dice de su edad? Fundamental recalcarlo, sí. Los análisis científicos no dejan lugar a dudas. El carbono 14, la datación por radiocarbono, sitúa el papiro físico, el códice, entre el año 220 y el 340 después de Cristo. O sea, siglo III o principios del IV. Eso es. Y los estudios de la escritura, la paleografía y del dialecto copto coinciden, probablemente finales del III o principios del IV. Pero, y esto es consenso general, este texto copto es una traducción. ¿De un original más antiguo? Sí, de un original en griego, y ese original griego la mayoría lo sitúa en la segunda mitad del siglo II, entre el 130 y el 180 más o menos, justo antes de que Ireneo lo mencionara. Vale. O sea, no es de la época de Jesús, pero sí muy antiguo. De la época en que se estaba formando todo. Exacto, muy temprano, sí. Y viendo lo que dice, tan diferente, ¿cuál es la postura hoy de las grandes iglesias cristianas? ¿La católica? ¿Las ortodoxas? ¿Las protestantes? ¿Le dan alguna validez? A ver, la postura oficial es clara y unánime en esto. El Evangelio de Judas no se reconoce como texto inspirado ni canónico. No está en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque contradice de forma muy directa las enseñanzas clave de los 4 evangelios que sí están en la Biblia y los pilares de la doctrina cristiana que se han mantenido siglos. La naturaleza de Dios, la creación, Jesús, su muerte, Judas, todo eso. Se considera un texto herético desde la perspectiva de la ortodoxia cristiana. Pero eso no le quita valor como documento histórico, ¿verdad? En absoluto, para nada. Desde el punto de vista académico histórico, su valor es indiscutible, creas lo que creas personalmente. Es una pieza más del puzzle de la historia. Exacto. Los investigadores lo estudian como lo que es, un testimonio histórico crucial para entender la diversidad del cristianismo primitivo, las corrientes gnósticas y las distintas formas en que los primeros seguidores de Jesús intentaron entender quién era, qué dijo y las grandes preguntas sobre el bien, el mal, el sufrimiento.
Nos enseña que la historia del cristianismo no fue una línea recta. Fue más bien un árbol, con muchas ramas y algunas se secaron o murieron. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo nos acercamos al Evangelio de Judas? ¿Con qué nos quedamos de esta conversación? Yo creo que lo fundamental es entender que este Evangelio no buscaba reemplazar a los otros. Representa una voz distinta, una alternativa radical que existió y tuvo seguidores en ese mosaico complejo que fue el cristianismo primitivo. Y más allá de si uno está de acuerdo o no. Claro, más allá de eso, nos invita a reflexionar sobre temas muy profundos. La tensión entre saber revelado y fe transmitida, la búsqueda de libertad espiritual más allá de lo material, y lo compleja que es la figura humana, ¿no? Cómo la misma persona puede ser vista como el peor traidor o el servidor más fiel. Nos recuerda, una vez más, que la historia, sobre todo la de las ideas religiosas, rara vez es blanco o negro. Está llena de grises, de versiones distintas, de textos olvidados. Precisamente. Aunque no esté en el canon de la mayoría, este Evangelio es un recordatorio potente de esos matices, de los silencios que se impusieron, de los textos que se marginaron o destruyeron, mientras se definía una ortodoxia. Nos enseña que hubo debate desde el principio. Sí, que las interpretaciones sobre figuras y eventos clave, incluso sobre Dios y la salvación, fueron diversas y se discutieron desde los orígenes. Nos obliga a ver la historia no como un relato único, sino como un coro de voces, algunas muy fuertes y otras casi silenciadas. Y para terminar, pensando en esa visión tan particular del Evangelio de Judas, podríamos dejar una pregunta ahí flotando. Si según esta idea gnóstica, la salvación de verdad dependía de un conocimiento secreto, una gnosis, que parecía solo para unos pocos elegidos, una élite como Judas, ¿qué preguntas nos surgen sobre la otra idea, la más extendida, de una fe y una salvación para todos? Sin importar cuánto sepas o si estás iniciado en misterios. ¿Es un camino para todos o un sendero exclusivo para iluminados? Ahí lo dejamos, para seguir dándole vueltas.